Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal de creaciones Alex Joyería Artesanal. Y vámonos tendidos como bandidos, amigos, con el proyecto del día de hoy. Así es que nos vamos a ir directamente con los materiales. Vamos a necesitar, amigos, hilo chino, cuentas de fimo, pucas, algunos le llaman arcilla polimérica, pero no lo es. Cuentas de 4 milímetros, separadores de chapa, de cristal, de lo que ustedes prefieran. Un cristal del número 8, tijeras, encendedor. Y ahora sí, amigos, vámonos directamente y sin escalas al proyecto. Vamos a cortar, amigos, ...40 centímetros de nuestro hilo chino, aproximadamente. Y vamos a quemarle las puntas, los extremos, para que se nos facilite introducir nuestras cuentitas. Ahora vamos a colocar un separador de 4 milímetros. Vamos a colocarle el cristal de 8 milímetros y nuevamente otro separador. Nos vamos a ir rápido, amigos, porque son proyectos que son muy fáciles de realizar y sobre todo que están en tendencia. Ahora vamos a colocarle 2 cuentas de fimo o puca. Y quiero recordarles que estas cuentitas no las mandaron nuestros amigos de Enbits. En la cajita de descripción les estoy dejando toda la información, al igual que la lista de los materiales, así es que pueden checarlo ahí si es que se me olvida decirles cuántas piezas son, o para ser más exactos vayan y chequenlo ahí. Vamos a colocarle 2 cuentitas de puca de fimo en color morado. Ahora le voy a colocar 2 en color beige. Ahora le voy a colocar una en color morado. Y le voy a colocar ahora una en color blanco. Le coloco otra en color morado o lila. Es color lila, pero aquí puede llegar a verse un poquito más oscuro. Ahora voy a colocarle 2 en color beige. Y 2 en color morado. Ahora voy a introducirle un separador. Y vamos a repetir el mismo procedimiento en este extremo. 2 moradas, 2 beige, una morada, una blanca, nuevamente otra morada, nuevamente 2 beige y por último le vamos a colocar otras 2 lilas o moradas. Y por último un separador. Y nos deberá quedar de esta manera. Ahora vamos a necesitar 2 tramos de 35 centímetros cada uno de hilo chino. Entonces yo lo que voy a hacer es que lo voy a colocar de este extremo para empezar a realizar lo que es nudo plano. Ay, amigos, de verdad que hasta siento que ya los debo de tener hartos con el nudo plano. Pero pues es que es lo que está en tendencia ahorita, amigos, es lo que está de moda y pues es lo que me piden. Entonces, perdón, amigos, ya voy a procurar cambiarles la técnica. Y es que este nudo es lo más sencillo que hay. Ahora voy a tomar mi primer hilo, que es el de 40 centímetros, que es el de la pulsera, y voy a llevar mis cuentitas aproximadamente a la mitad para que me quede simétrico. Y aquí es donde yo voy a ajustar el hilo de 35 centímetros. Y lo que voy a hacer aquí es que voy a realizarle el nudo plano hasta terminar
todo mi hilo de 35 centímetros. Apretamos muy bien. Y esto vamos a realizar hasta terminar todo nuestro hilo, amigos, así es que lo hacemos y volvemos. Aquí ya terminamos de realizarle el primer tejido y vamos a realizar el mismo procedimiento en el otro extremo. Miren, amigos, aquí ya terminé el otro extremo, ya corté sobrantes, ya la quemé, ya corté sobrantes y los quemé. Y ya únicamente lo que me queda realizar es cerrar mi pulsera. ¿Y cómo lo vamos a realizar, amigos? Bueno, pues de la misma manera que lo hemos hecho. Puede ser nudo plano, puede ser nudo corredizo, el que se les haga más fácil. Les repito que yo les muestro o yo les realizo el nudo plano porque es lo más fácil de hacer, porque por ejemplo yo me encargan pulseras para regalar, para recuerdos. A mí se me hace más fácil, ¿por qué? Porque como trabajo en serie, pues es mucho más fácil, porque a veces luego el nudo corredizo luego nos sale a la primera, entonces hay que deshacer y volverlo a hacer hasta que nos salga bien. Y el nudo plano, pues en este no hay falla, entonces me permite trabajar un poco más rápido, porque a veces se me llegan a juntar varios pedidos en un mismo tiempo. Porque aunque yo les diga que es con tiempo, luego sí hay clientes que me dicen, no, es que lo necesito para tal día. Y probablemente yo en ese momento esté trabajando con otro pedido. Entonces ahí ya se me juntaron dos. Y por eso es que yo realizo mucho este nudo plano, por su facilidad. Por su facilidad y sencillez. Igual, amigos, le tejemos aproximadamente 1 centímetro, centímetro y medio y cortamos y quemamos las puntas. Espero que no se vea oscuro, amigos, lo que pasa es que mi lámpara se me fundió y no he podido comprar otra porque no he encontrado alguna que me funcione. He comprado, pero amigos, de verdad que creo que son desechables porque solamente me sirven una vez y ya cuando la quiero volver a utilizar ya no me sirve. Aquí ya vamos a cortar sobrantes. Aquí ya vamos a cortar sobrantes. Y vamos a quemarlos. Aquí puede parecer que está un poco apretado, amigos, pero con el uso se va aflojando. Aquí ya nada más le voy a colocar un separador o incluso puedo colocarle cristal o alguna otra cuentita de color, si prefieren, también lo pueden hacer. En el otro extremo colocamos otra. Vamos a pasar esta puntita, 1, 2 y 3. Muy bien, ahí está. Cortamos igual excedentes. Quemamos. Y quemamos. Y ya tenemos listo otro proyecto, amigos, miren.
es muy fácil y es muy sencillo de realizar. Y como les he mencionado, este trabajo lo pueden adaptar de acuerdo a sus necesidades. Y créanme que si los ocupan como recuerdos van a quedar súper encantados sus invitados, amigos, porque así viéndola ya en vivo y a todo color se ve preciosa, amigos. ¿Por qué? Porque es sencilla y se ve elegante. Y bueno, amigos, espero que haya sido de su agrado este proyecto. A mí me súper encantó, o sea, ya en la mente lo veía yo de una forma, pero ya viéndolo aquí realizado, de verdad que me gustó más de la idea de la que yo tenía. Entonces espero que ustedes también, amigos. Si fue así, si no les gustó también, déjenmelo saber en el área de comentarios y yo a la brevedad los estaré contestando. Y también quiero invitarlos a que me sigan a mis redes sociales y que si ustedes me están viendo por primera vez, vayan, se suscriban en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de aquí abajo y sobre todo que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que haya un video nuevo. Ahora sí, amigos, sin más, me despido, les deseo un excelente día, les mando un fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex, nos vemos en la próxima creación. Bye.